noches muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada. Para aquellos que no se pudieron conectar. Recuerden que la clase pasada vimos todo lo que tenía que ver con célula, su clasificación, cómo está organizada, todo lo que tiene que ver con el núcleo, la membrana y las diferencias principales entre las células, tanto animal como vegetal. Si tienen alguna duda, pueden hacerla. Mientras tanto, recuerden que estamos, gracias a la Universidad de los Andes, esperando que ustedes se conecten, que rueden la bola, y ojalá entre más personas estemos, mucho mejor. Hoy, ¿qué vamos a ver? El tema de hoy, si ya vimos la célula como tal, como unidad funcional y estructural de los seres vivos, vamos a ver cómo estas células se organizan, ¿cierto? Ya formando estructuras más complejas, lo que llamamos un tejido, y cómo esos tejidos se han especializado para cumplir ciertas funciones en los seres vivos, ¿correcto? Bien, pero ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con tejidos vegetales, ¿correcto? Así como hay células animales y células vegetales, pues obviamente la organización de células vegetales me va a dar tejidos vegetales, y la organización de células animales me va a dar tejidos animales, ¿correcto? Entonces, los tejidos vegetales se pueden dividir en varias clases, de acuerdo principalmente a la función que tienen. Entonces, tenemos los tejidos meristemáticos, que son tejidos de crecimiento. Entonces, las plantas tienen, estos son tejidos de rápida duplicación celular, y van a tener un crecimiento muy rápido. Vamos a tener tejidos adultos, ¿cierto?, de varias clases, y vamos a tener, estos también son tejidos adultos, ¿cierto? Entonces, los meristemáticos, llamémoslo, que son como los tejidos jóvenes, los tejidos que apenas los que me van a dar origen a ciertas partes de las plantas, y los tejidos adultos definitivos son los que me van a formar ya las plantas cuando ya están en su estado adulto, ¿correcto? Entonces, de los tejidos meristemáticos tenemos los meristemos apicales. ¿Qué son los apicales? Los que están en la punta, ¿cierto? Como en esta foto, perdón, me devuelvo un momento, como en esta foto, aquí, en la punta de la planta. Esto es un tejido meristemático apical. Entonces son los que me van a ayudar a crecer a la planta hacia arriba o hacia abajo. Entonces, tengo estos tejidos meristemáticos que se dividen mucho. Si ven que las células tienen los núcleos, de varios núcleos, para que me ayuden rápidamente a la división. Tenemos los meristemos laterales, ¿cierto? Los meristemos laterales, ¿cuáles son? Los que me van aquí a ayudar a crecer la planta en grosor, que serían estas células de acá. Entonces me van a ayudar a crecer la planta en grosor, no solo en el tallo, sino también en las ramas, incluso en las ramas incluso. Tenemos este que sería intercalar, y tenemos este que es como el radicular, el que me ayuda a crecer la planta hacia abajo, ¿correcto? Y tenemos los tejidos definitivos protectores. Entonces, los protectores tenemos la epidermis, que viene a ser esta parte de arriba, por lo general se encuentra en las hojas, en la parte superior de las hojas, ¿cierto? Y me ayuda a protegerla tanto de estímulos mecánicos como de pérdida de agua. No sé si ustedes han visto las hojas, que por lo general ese tejido es brillante. Entonces estoy en una hoja de una planta, y es brillante por arriba, porque tiene una cera que me ayuda a evitar la pérdida de agua. Es brillantica por arriba. Es este tejido que vemos aquí, este de acá.
¿correcto? Y tenemos la exodermis. ¿Qué es la exodermis? Es este de aquí abajo. Este de acá es el corte de una hoja. ¿Sí? Yo tengo la hoja y la corté, y entonces tengo aquí la epidermis, que es esta, la parte superior, y tengo la exodermis, que es esta de aquí abajo. Es esta de aquí abajo. Esta, ¿por qué es importante? Porque aquí vamos a encontrar, en la exodermis, vamos a encontrar los estomas. ¿Qué son los estomas? Los estomas son pequeños poros que se encuentran en la parte inferior de las hojas que ayudan a la transpiración de las plantas, ¿cierto? Entonces por ahí van a eliminar el exceso de agua que tienen las plantas. Y tenemos el tejido definitivo suberoso. ¿El suberoso cuál es? Este. Es un tejido que me va a ayudar a proteger la planta, y es el que me va a formar a mí la madera, ¿cierto? El suberoso, ¿correcto? Pero tenemos otro tipo de tejidos definitivos, que son los tejidos definitivos absorbentes, y esos se encuentran en la raíz, es lo que llamamos la rizodermis. Entonces son esos pequeños pelos, lo que llamamos los pelos absorbentes, ¿cierto? Son los que llamamos los pelos absorbentes, y son los que me ayudan a que los nutrientes que están en el suelo entren a la raíz, ¿correcto? Entonces, tenemos los tejidos definitivos mecánicos. ¿Por qué son importantes estos tejidos mecánicos? Porque van a proteger a la planta. Son células mucho más engrosadas. Si ustedes miran este tipo de células aquí, las paredes de las células son mucho más gruesas, las vemos mucho más definidas, si alcanzan a notar. Y aquí también vemos las células mucho más definidas. Entonces tenemos el colénquima y el esclerénquima. Son células con paredes muy gruesas que me van a dar una protección mecánica en los tejidos de las plantas. ¿Por qué las necesito? Porque la parte central de la planta es lo más importante, que ahí encontramos lo que son el xilema y el floema, que los vamos a ver más adelante, ¿correcto? Tenemos estos que son muy importantes, que son los tejidos definitivos fundamentales, ¿cierto? Por lo general estos tejidos fundamentales reciben el nombre de parénquima. ¿Y por qué son importantes? Porque tenemos el parénquima de reserva, que es como este, ¿cierto? Es un parénquima que me ayuda a mí a reservar, a guardar. ¿Qué va a guardar? Pues lo que produce la planta. ¿Y qué produce? Azúcares, almidones, etc. Entonces aquí en el parénquima de reserva yo voy a tener esto para reservar el almidón. Tengo el parénquima en empalizada, tejido muy importante, que es este verde que ustedes ven aquí. Ese es el parénquima en empalizada. Se llaman empalizada porque, como ven, las células son alargaditas. Y es muy importante porque aquí es donde vamos a encontrar principalmente la clorofila. ¿Para qué sirve la clorofila? La clorofila es el pigmento fotosintético por excelencia. Es decir, que este es el pigmento que va a ayudar a que la planta haga la fotosíntesis. Entonces el parénquima en empalizada es un tejido fotosintético. Entonces es muy importante, ¿correcto? También podemos tener parénquima erífero, como aquí, o parénquima conductor, ¿cierto? ¿Cómo funcionan? Ya ahorita lo voy a explicar. Y tenemos tejidos definitivos conductores muy importantes, que son el xilema y el floema.
El xilema transporta lo que llamamos la savia bruta. Savia con VE, no con B. Esta savia bruta, ¿qué es? Agua y minerales que ha absorbido de la tierra, del suelo. Y el floema va a transportar la savia elaborada. ¿Correcto? Entonces, este que ven aquí en azulito, si lo ven, todo este azulito es el xilema, y este central es el floema. Entonces el xilema es externo en los haces conductores, que son como las venas de la planta. En los haces conductores el xilema es externo y el floema es interno, como vemos aquí en el esquema. El xilema y el floema es interno. Pero ¿qué pasa? En la raíz cambia esa orientación. En la raíz el xilema es interno y el floema externo. ¿Por qué? Porque los nutrientes deben llegar hasta el centro de la raíz para poder ser transportados. ¿Correcto? Vamos a ver, tal vez mirando aquí les quede más fácil cómo funciona esto. Entonces, miremos, ¿recuerdan el esquema de la hoja que habíamos visto? Que era algo así. El corte de la hoja era algo así, en donde aquí teníamos la nervadura central, ¿sí? Como cuando ustedes cogen una hoja, imagínense que acá tengo la hoja, ¿cierto? Esta es mi hoja, perdonarán los dibujos. Tengo mi hoja, tengo la nervadura central, las nervaduras secundarias, ¿cierto? Y yo aquí, para ver esto, hago un corte así, corto la hoja aquí y estoy viéndola desde acá, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener aquí arriba voy a tener aquí la epidermis, ¿cierto? Que son células que me protegen, me van a proteger aquí, y como esta es la parte de arriba de la hoja, por llamarlo, o como le decimos el haz de la hoja, aquí ¿qué es lo que pasa? El sol va a pegar directo. Entonces esto debe tener algo para evitar que todos estos rayos solares peguen directo, pero sin que todos se vayan, porque yo necesito el sol para hacer la fotosíntesis. Entonces, esta es la parte brillante que yo les decía, la cera que tienen esas hojas, y esa parte se va a llamar la cutícula, y es una parte como cera, precisamente. Entonces por eso es que es como brillante. Entonces gran cantidad de estos rayos de sol van a entrar, pero va a pegar aquí alguno y va a reflejar, mientras otros sí van a entrar. Justo debajo de esta cutícula yo voy a tener aquí que el parénquima empalizada, que como dijimos es el parénquima fotosintético. Entonces otros rayos van a entrar aquí, y aquí en este parénquima se va a realizar la fotosíntesis. ¿Dónde se va a realizar la fotosíntesis? Básicamente se va a realizar en todas las hojas de la planta, incluso en algunos tallos jóvenes que son verdes voy a tener cierto tipo de este parénquima en empalizada. Por eso las plantas son verdes, porque la clorofila es de color verde. Entonces, aquí hago la fotosíntesis, después voy a tener otro parénquima, ya tengo, este es el de empalizada, y después voy a tener el de conducción, que es un parénquima. Ya después de que este produjo, ¿cuál es el producto de la fotosíntesis? Básicamente es glucosa. Entonces, yo tengo agua,
¿cierto? Más dióxido de carbono que voy a producir. Voy a producir ¿qué? Perdón, C6H12O6, que más oxígeno liberado, ¿cierto? Entonces, esta molécula de glucosa es lo que llamamos la savia elaborada, ¿correcto? Este es el producto de la fotosíntesis. Entonces, todo esto que llega acá, que yo produzco la glucosa aquí en el parénquima en empalizada, pasa aquí al parénquima de conducción. ¿Y para dónde lo voy a conducir? Lo voy a conducir aquí, al centro, aquí, a la nervadura principal. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo voy a tener el haz conductor. ¿Qué es ese haz conductor? El xilema y el floema. Entonces, del xilema llega aquí, conduce, me pasa el agua aquí, lo transformo, me la devuelve y llega otra vez aquí al floema. Y el floema va hacia todas las partes de la planta a repartir toda la savia elaborada o la glucosa, ¿correcto? Aquí abajo voy a tener la exodermis, ¿cierto? Que son células engrosadas, pero voy a tener los estomas. ¿Qué son los estomas? Los estomas son células a manera de riñón, de frijolito, ¿cierto? Son así, son poritos, algo así, ¿cierto? Donde aquí yo voy a tener células gruesas de protección. Y entonces, estas células, ¿cierto? Estas células, cuando tienen mucha agua, se van a hinchar. Al hincharse, ¿cierto? Se van a estirar y van a permitir que este poro se abra. Al abrirse voy a liberar el agua en exceso que tengo. Cuando se secan, estas células se van a cerrar, permitiendo que no haya pérdida de agua. Eso va a pasar aquí en la parte del envés de la hoja, es decir, la parte de abajo de la hoja. Los estomas siempre están en el envés. En algunas plantas, esos estomas también pueden encontrarse en los tallos, ¿cierto? En los tallos verdes se pueden encontrar. Cuando ya hacen los tallos lignificados, es decir, en los tallos que son duros de tipo madera, también se van a encontrar, pero ya no se van a llamar estomas como tal, sino se van a llamar lenticelas. Pero también van a servir, pero no solo para liberar agua. Y entonces se han visto que en algunas plantas como los pinos, por ejemplo, segregan como una melaza o algunas otras sustancias que ayudan a protección de la planta, ¿correcto? Los estomas liberan agua de la planta. Por aquí no es que vaya a entrar agua a la planta. El agua entra ¿por dónde? Desde la raíz, por todos los haces vasculares, es decir, por el xilema, hacia las demás partes de la planta, ¿cierto? No entra por los estomas. En algunas plantas, aquí vamos a encontrar el parénquima erífero o aerénquima. ¿Se han visto esas plantas que tienden a tener hojas que flotan? Ahí vamos a encontrar aerénquima. Bien. Entonces, para resumir, entonces tenemos los meristemos, ¿cierto? De los meristemos que me ayudan a crecer a la planta hacia arriba o
hacia abajo, pero también en grosor, ¿cierto? Los meristemos son los que hacen que la planta crezca, y los adultos, que son los que van a proteger la planta o le van a ayudar a la fotosíntesis, a conducir o a almacenar, ¿correcto? Bien, eso sería básicamente lo que tiene que ver con los tejidos vegetales, ¿cierto? Pero ¿cómo los podremos ver de otra forma en este tipo de preguntas, ¿cierto? Entonces, durante la fotosíntesis, los estomas en la hoja permanecen abiertos el tiempo suficiente para captar dióxido de carbono, lo que a su vez genera una pérdida de agua por transpiración. Los espacios que deja el agua transpirada tienen que ocuparse nuevamente por moléculas de agua nuevas que ascienden a la hoja desde las raíces a través del xilema. Según esta información, se puede afirmar que los estomas son importantes en el proceso de nutrición de las plantas porque permiten el flujo de savia elaborada a través del xilema, son células especializadas en la absorción de sales minerales, por ellas ingresan sales que distribuyen a toda la planta a través del xilema. Cuando están abiertos permiten que el agua suba con iones para las células, ¿correcto? Entonces, aquí ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la T. ¿Por qué? Si ustedes ven, el agua fluye al ir saliendo de aquí, bajando espacio y va subiendo, como cuando ustedes están chupando en un pitillo, ¿cierto? El agua tiende a subir, y al hacer eso va subiendo los minerales desde la raíz, ¿correcto? Básicamente esto sería lo de los tejidos vegetales. Veo preguntas como que los estomas están solo en las hojas. Ya como lo habíamos explicado, los estomas también pueden estar en los tallos de las plantas, sobre todo en los tallos que son jóvenes. En los tallos viejos se va a llamar lenticelas. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso en donde se ha endurecido y ya no va a permitir que abran y cierren esos poros, ¿cierto? Porque los poros funcionan es haciendo esto: abriendo, permite la salida de agua, cerrando, evitando que salga agua, ¿cierto? En los tallos que ya son viejos ya no hay esa elasticidad, ya se forman, son lenticelas que ayudan a evacuar ciertas otras sustancias. El xilema me va a transportar el agua y los minerales desde la raíz hacia la parte donde yo voy a hacer fotosíntesis, y el floema me va a transportar lo que básicamente es la glucosa, es decir, esta es la savia bruta y esta es la savia elaborada. Bien, esta pregunta es muy importante. ¿Todos esos tejidos se encuentran en todo tipo de célula? Bien, recuerden que los tejidos son agrupaciones de células que lo que hacen es agruparse para cumplir ciertas funciones. ¿Por qué? Resulta que cuando yo tengo una célula pequeña, esa misma célula puede cumplir todas las funciones que tienen, porque ella se tiene que encargar de todo. Pero cuando yo ya crezco, para hablar algo así, ya cuando tengo un ser vivo que es pluricelular, es decir, que está conformado por muchas células, ya una célula no puede cumplir todas las funciones. Entonces, las células tienen que especializarse, tienen que buscar una profesión, por así decirlo. Entonces se van a agrupar, y entonces está el grupo de las células. En el caso de los vegetales está el grupo de las células que me van a ayudar a crecer, que son los meristemos. Está el grupo de las células que me van a dar protección, entonces son los que me forman la exodermis y la epidermis. Está el grupo de células que se van a encargar del transporte de sustancias, entonces voy a tener el xilema y el floema. Está el grupo de células que me va a hacer la fotosíntesis, entonces yo tengo ahí el parénquima fotosintético, ¿correcto?
También tenemos otra pregunta, ¿los estomas liberan únicamente el agua que se acumula en la hoja? No solo en la hoja, ellos, como les explicaba, funcionan como un pitillo, como un pitillo. Entonces ellos se abren, liberan el agua, al liberar esa agua, otra molécula llega ahí, entonces va subiendo el agua desde la raíz, por todo el tallo, por todo el centro del tallo, llega a la hoja por las nervaduras y ahí logra llegar a la hoja. En la hoja esa agua se va a transformar en la glucosa, que es el alimento de la planta, y va a bajar por el floema hacia las otras partes de la hoja. ¿Correcto? ¿Podría explicar de nuevo lo de los meristemos? Claro que puedo explicar de nuevo lo de los meristemos. Los meristemos son un grupo de células que tienen una alta reproducción, se dividen muy rápido. Al dividirse muy rápido, entonces un tejido que me va a ayudar al crecimiento de las plantas, ¿cierto? Tenemos los meristemos apicales, que son los meristemos que ayudan a crecer la hoja hacia arriba. Entonces, si yo tengo aquí el meristemo, ¿cierto? Aquí voy a tener un grupo, unas células aquí en esta parte que se dividen muy rápido, entonces la planta va a crecer. Las plantas no crecen como nosotros, que nosotros crecemos en conjunto, ¿cierto? Un bebé es un humano en pequeño, ¿cierto? Las plantas, lo que ya está creado, está creado. Entonces, ellas crecen solo hacia arriba como formando capas, van formando las capas y van creciendo. Hacia abajo van formando capas hacia abajo. Y en grosor van formando grupos de células que van creciendo, ¿correcto? Entonces eso es lo que hacen los meristemos, son un grupo de células que se dividen muy rápido y ayudan a que las plantas crezcan. Yo sé que este tema es un poco complejo, sobre todo por los nombres, es muy complejo. Yo trato de hacérselos un poco fácil, pero los mismos nombres hacen que esto sea muy complejo, ¿sí? Igual todas las dudas que tengan yo se las voy a resolver. El proceso de fotosíntesis lo vamos a ver más a fondo cuando veamos ya todo lo que es la fisiología vegetal, cómo es que la planta hace sus procesos. Ahorita es un brochazo solamente como para que ustedes sepan cuáles son los tejidos, y cuando estemos viendo las funciones de las plantas no se vayan a enredar. Bueno, la rizodermis. La rizodermis básicamente es un tejido que absorbe. Es un tejido que se encuentra en la raíz. No, todo lo que tenga que decir, todo lo que diga rizo es que se encuentra en la raíz, ¿correcto? Y la rizodermis son lo que se puede llamar, lo que llamaban ustedes en las etapas en primaria, llamaban los pelos absorbentes. Entonces la rizodermis simplemente son esos grupos de células que me ayudan a absorber el agua y a absorber los minerales que se encuentran en el suelo. Entonces, yo tengo aquí mi planta, ¿cierto? Aquí está el suelo, este es el suelo, y aquí tengo la raíz, ¿cierto? Aquí tengo mi planta con mis hojitas. Hagan de cuenta que eso es una hoja, perdonarán los dibujos. Bueno, digamos que esta es la plantica, ¿cierto? Con la florecita y tal. Bien, entonces aquí yo tengo el agua y los nutrientes, ¿cierto? Este es mi tallo y esta es la hoja. Debajo de esta hoja está el estoma. El estoma se abre, libera agua, entonces sale agua. Al salir agua, como en un pitillo, cuando ustedes absorben, va a generar un vacío. ¿Qué hace ese vacío? Cuando yo saco agua, el agua va a ser chupada desde aquí, desde la raíz, por todos los nervios que tiene, en realidad no se llamarían nervios, sino vasos conductores que tiene la planta, ¿correcto? Va por aquí. Pero esos vasos conductores, ¿cuáles son? El xilema,
y el floema. Entonces, el xilema está compuesto por un tipo de células que es alargado y hueco, que se llaman las traqueidas, ¿cierto? Son huecas, entonces el agua pasa hacia arriba como en un pitillo, tal cual un pitillo, hagan de cuenta un pitillo. Va saliendo agua y el agua que absorbe desde abajo va subiendo. Así funciona el xilema, ¿cierto? Pero estas células, que son varias, que están aquí alrededor, son algo así, mirándolas desde arriba, son todas estas que se ven aquí, que es el xilema, correcto, es externo. Por ahí, por ese xilema va subiendo el agua, sube el agua. A medida que yo voy liberando agua aquí, el agua va subiendo por todas estas del xilema, ¿cierto? Ya después de que esto lo modifico y llega arriba a la hoja y hace el proceso de fotosíntesis, ¿qué va a pasar? Va por el centro, se devuelve y llega al centro del haz conductor, que es este que está aquí, que es el floema, y baja. Como ahí no necesito absorber, sino ya baja, todo lo que es la glucosa va a bajar y se va a distribuir a toda la planta, ¿correcto? Las traqueidas son células que me forman el floema. El floema, lo que pasa es que no quería enredarlos con tantos nombres, porque es que eso tiene muchos nombres. Las traqueidas son el nombre que reciben las células que me forma a mí el xilema, ¿correcto?